Pasamos a insuficiencia cardíaca. Tienen las causas más comunes: hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es, y hay que buscar, en una pregunta similar, hay que buscar cardiopatía isquémica o hipertensión arterial. Esa es la respuesta. En este caso es cardiopatía isquémica. Si les preguntan, paciente con insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva, ¿qué es más frecuente como mecanismo de esta insuficiencia cardíaca? ¿Que tenga disfunción sistólica o disfunción diastólica? ¿Qué marcarían? Insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva. ¿Disfunción sistólica o disfunción diastólica? ¿Vale? ¿Vale? Yo pensaba que era sistólica, pero la respuesta es diastólica, es lo más frecuente. No vayan a agarrar esa pregunta. También vienen los criterios de Framingham, criterios mayores, criterios menores. Criterios mayores. Paciente se queja de qué? Disnea paroxística nocturna y duerme con varias almohadas. Ortopnea. O sea, solamente que hay un síntoma como criterio mayor. Disnea paroxística nocturna u ortopnea. Luego lo examino. ¿Qué busco? ¿Qué busco en el cuello? Incursión yugular y reflujo hepatoyugular. Son criterios mayores. Examino el corazón, hay cardiomegalia, choque de punta desplazado y se hace ruido. Examino los pulmones, crepitantes bilaterales. Le hacen el ecocardiograma, disfunción ventricular izquierda. Criterios mayores. Menores. ¿De qué se queja? Acá hay dos síntomas: disnea de esfuerzo y tos nocturna. Lo examino y encuentro edema en miembros inferiores, signos de confusión periférica, hepatomegalia, derrame pleural y taquicardia mayor de 120 por minuto. Se requieren dos mayores o uno mayor y dos menores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El derrame pleural, ¿de qué lado generalmente es insuficiencia cardíaca? ¿Izquierdo o derecho? ¿Es derecho o bilateral? Es lo más común. Es por eso que cuando hablamos de derrame pleural, ¿cuándo está indicada la toracocentesis en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y derrame pleural? Cuando el derrame es del lado izquierdo, está indicada la toracocentesis diagnóstica. Disfunción sistólica, esto rápido, es la incapacidad del ventrículo para expulsar el volumen sistólico adecuado. Es el mecanismo más frecuente. Vamos a ver cómo está la precarga y cómo está la poscarga. ¿Qué es precarga? Precarga es la distensión de la cámara cardíaca. ¿Qué es poscarga? Es la tensión que se necesita en la pared del ventrículo para expulsar un volumen sistólico de eyección adecuado. Entonces le pregunto, pero aunque está en la diapositiva, ¿cómo está la precarga? Va a estar incrementada. ¿Cómo está la poscarga? Aumentada. Y la precarga siempre va a estar incrementada, por eso que los pacientes con disfunción sistólica tienen cardiomegalia, hay dilatación de las cámaras cardíacas. Y la poscarga va a haber mayor tensión en la pared del ventrículo. En disfunción diastólica, que es lo menos común, la precarga va a estar disminuida y la poscarga va a estar incrementada. Vamos a revisar esto rapidito en cuanto al miocito. ¿Qué va a suceder en el miocito? Tenemos acá un receptor, el receptor del miocito, y hay un efector. Primera pregunta: el receptor está caracterizado en principio por el beta 1 y después por el GDP y la adenil ciclasa. Les pregunto, hay un sistema receptor y un sistema efector. En insuficiencia cardíaca, ¿cuál de los dos está alterado? ¿Receptor o efector? Está alterado el receptor, nada más, por si acaso. Solo está alterado el receptor, el efector está normal, está bien. ¿Qué sucede? Viene el estímulo de la catecolamina, estimula B1. Se activa la adenil ciclasa. También no se olviden la proteína G. La proteína G es un amplificador de la señal que llega a B1. La adenil ciclasa transforma a la ATP en AMP cíclico, segundo mensajero.
El AMP cíclico va a estimular a la fosfoquinasa, que a su vez estimula las fibras de actina y miocina, el ingreso de calcio y se produce la contracción. Insuficiencia cardíaca, lo que se tienen que recordar es el fenómeno de infrarregulación. ¿Qué consiste el fenómeno de infrarregulación? Como hay muchas catecolaminas circulantes, va a haber demasiado estímulo para el beta 1. Al haber mucho estímulo para el beta 1, ¿qué hace el beta 1? Se esconde, disminuye la densidad del beta 1 y disminuye la sensibilidad. Eso se llama infrarregulación. Esto va a suceder a nivel microscópico, a nivel del miocito. ¿Qué medicamentos conocen para revertir esta situación? Para resensibilizar estos receptores beta 1. ¿Qué medicamentos conocemos? Conocemos los beta bloqueadores y conocemos la dobutamina. Su efecto es de suprarregulación. Bueno, eso es lo más importante de esta. Esto de acá también es importante porque permite diferenciar insuficiencia cardíaca aguda de insuficiencia cardíaca crónica. Pregunta de examen: ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca aguda? Es infarto agudo de miocardio. De insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva, luego seguida de cardiopatía valvular. Miren cómo vamos a diferenciar. Y acá es la crónica descompensada. ¿En cuál de estas hay mayor edema periférico? En la crónica. En la aguda no esperen encontrar edema periférico. Es la crónica y mucho más en la crónica descompensada. El edema agudo pulmonar en la aguda no es tan frecuente, es más común en la crónica descompensada. La severidad, en este caso sí, la aguda es bastante severa, tan severa como la crónica descompensada. Y el aumento de peso se va a dar solamente en la crónica y crónica descompensada. Entonces, conclusión, en una insuficiencia cardíaca aguda, no esperen encontrar edema con presión periférica, el edema agudo pulmonar no es tan frecuente y sí se presenta de manera de intensidad severa. Esto de acá es pregunta de examen típica. ¿Cuáles son los predictores de muerte en insuficiencia cardíaca congestiva? Cuando nosotros queremos ver el pronóstico de insuficiencia cardíaca, ¿qué le pedimos? Péptido natriurético cerebral. Eso es lo que vamos a pedir. Pero yo les puedo hacer otra pregunta en relación a la utilidad del péptido natriurético cerebral. ¿Puede servir también para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Esa es una pregunta de examen. ¿El péptido natriurético cerebral sirve para hacer diagnóstico? Por supuesto, dos utilidades. Para hacer diagnóstico cuando hay dudas. De repente dicen, no, ¿cómo va a haber dudas? Pero sí, hay dudas de insuficiencia cardíaca. Entonces en este caso hay que pedir péptido natriurético cerebral. Y en cuanto a la mortalidad, es el punto de corte. Mayor de 500 picogramos por mililitro. Predictor de mortalidad. Otro, el sodio, menor de 130 milicalentes por litro. ¿Alguien podría decirme por qué la hiponatremia moderada es un predictor de mortalidad? ¿Por qué? Porque está indicando activación neurohormonal. Todo lo que sea incremento de la actividad neurohormonal implica deterioro del corazón. En este caso, el sistema renina-angiotensina. QRS ancho, más de 220 milisegundos. Consumo de oxígeno menor de 12 mililitros por kilo minuto. Y acá falta uno más. ¿Quién me lo dice? El hemograma. ¿Qué vemos? Anemia. Anemia, hemoglobina menor de 10, mal pronóstico. Entonces, los pacientes, no hay que permitir que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan anemia. Recuerden, esta pregunta de examen, péptido natriurético cerebral mayor de 500 picogramos por litro es mal pronóstico. También hiponatremia, también QRS ancho, consumo de oxígeno disminuido y la anemia. Repasemos rapidito sobre el tratamiento de insuficiencia cardíaca y para eso vamos a utilizar los estadios. Esta clasificación es la que vino después de la clasificación de la MIJA. Es para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca, los 4 estadios A, B, C y D. Si lo vemos, repasamos rapidito. A significa que no hay insuficiencia cardíaca, significa que no hay cardiopatía, pero hay factores de riesgo. B, hay insuficiencia cardíaca, pero es asintomática.
C, hay insuficiencia cardíaca y es sintomática. Y D, es terminal, a la espera del trasplante cardíaco. Si nosotros queremos correlacionar los estadios con la clase funcional de la NICA, ¿qué podríamos decir? ¿Estadio A se correlaciona con NICA 1, 2, 3 o 4? No. Pero B sí, es NICA 1, asintomático. C es NICA 2, 3 o 4. Y D es un NICA que no responde a tratamiento 4. 4 refractario a tratamiento. Ya tenemos las equivalencias de estadio y grado. Ahora vamos al tratamiento en sí. Si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que está en estadio A, ¿qué le voy a dar? Acuérdense nada más que hay que darle YECA y manejar los factores de riesgo. Si está en estadio B, ¿qué le voy a dar? YECA y o beta bloqueadores. YECA y o beta bloqueadores, estadio B, en los que tienen insuficiencia cardíaca sintomática. La finalidad es evitar que hagan síntomas. Estadio C, aquí ya tienen síntomas. El tratamiento va a depender de la clase funcional. Si es clase funcional 2, síntomas moderados de esfuerzo, ¿qué le voy a dar? Además de YECA y beta bloqueadores, diuréticos tiacídicos, diuréticos distales, nada más, eso lo voy a asociar. Pero si es 3, tomen nota, si es estadio C y clase funcional 3, o sea, disnea leves esfuerzos, el diurético tiene que ser furosemida, diurético de asa. Y hay que asociarle ya espironolactona por su efecto antialdosterona, no por su efecto diurético, en estadio 3. Y si es estadio 4, básicamente lo mismo. YECA, beta bloqueador, dependiendo, diurético de asa, digitálicos también del estadio 3, y esos 4, YECA, beta bloqueador 2, diurético de asa 3, digitálico 4. Pero ¿cuándo no debo dar beta bloqueador? Cuando el paciente está clínicamente inestable, ni hablar, no voy a dar beta bloqueador. Le hago una pregunta que puede ser una pregunta difícil. Un paciente tiene fracción de eyección menor de 30. ¿Qué es fracción de eyección? Fracción de eyección es el porcentaje del volumen diastólico, el porcentaje del volumen diastólico final que es expulsado en la sístole. Eso. Entonces, hay una fracción de eyección normal es mayor de 54%. Aquí tiene 30% de fracción de eyección. ¿Le harían beta bloqueador? Depende. Porque puedes tener uno que tiene fracción de eyección 30 y está de lo más tranquilo. Y otro está que se ahoga. Entonces, depende de la estabilidad clínica. No tanto, no solo, creo que el término es no solo de la fracción de eyección, sino también de la estabilidad clínica. Y estadio D ya es terminal. En este caso, protocolo de trasplante, en este caso, ¿qué hago para prolongar el tiempo hasta tener el trasplante? Le tengo que dar dobutamina. Esto de la dobutamina ha ido variando. Antes se indicaban pulsos de media hora diaria. No, primero era infusión continua. Después pulsos de media hora y ahora nuevamente está en infusión continua. ¿Cómo hay que dar dobutamina? Como infusión continua. Otra cosa es también un dato adicional, es que si no va bien con los YECA, se puede reemplazar ya en el estadio 4 por la combinación de un vasodilatador arterial más un vasodilatador venoso. El venoso es dinitrato de isosorbide y el arterial es hidrolazina. Es la combinación. YECA puede ser reemplazado más por un nitrato más hidralacina. Bueno, ya está infusión continua de inotrópicos, dobutamina. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? Cuando nosotros hablamos de fármacos en insuficiencia cardíaca, inmediatamente imaginamos dos grupos de fármacos. Dos grupos de fármacos. El primer grupo, ¿qué es lo que hace que un paciente pase de NICA 1 asintomático a NICA 2?
¿Qué es lo que hace que el paciente desarrolle síntomas? Es el incremento de la presión diastólica final. Eso es. O sea, lo que uno tiene que evitar es que la presión diastólica final se incremente. Y tengo varios fármacos que lo van a hacer. Entonces ese es mi primer grupo farmacológico, lo que se encarga de disminuir la presión diastólica final. ¿Cómo lo hago? Perdiendo agua y sodio. Diuréticos. ¿Cómo lo hago? Antagonizando la vasoconstricción, los vasodilatadores. Y aumentando la contractilidad miocárdica, los inotrópicos positivos. Pero yo les pregunto, estos fármacos que se encargan de disminuir la presión diastólica final, diuréticos, vasodilatadores e inotrópicos, ¿van a mejorar la sobrevida del paciente? No, solamente están para mejorar la grado funcional, para disminuir la sintomatología. Nada más. En cambio, el otro grupo son los que van a disminuir la actividad neurohormonal. La actividad simpática, los beta bloqueadores. Del sistema renina-angiotensina, espironolactona. De la actividad simpática, beta bloqueadores. Sistema renina-angiotensina, la YECA, guara-2 y la aldosterona, igual la espironolactona. Esos tres sí pueden, está demostrado que disminuyen la mortalidad. Entonces vamos a buscar uno de esos. Los que reducen la mortalidad, tenemos que buscar los fármacos que producen inhibición de la actividad neurohormonal. Digoxina, no, es un inotrópico, va a disminuir la presión diastólica final, va a mejorar la tolerancia al ejercicio, la capacidad funcional, pero no mejora la sobrevida. Furosemida, igual como el diurético de asa, no mejora la sobrevida. Enalapril sí, podría ser un ARA2 o podría ser también espironolactona. Procainamida es un antiarrítmico. Aspirina es un antiagregante, pero se utiliza para otros fines. Entonces la respuesta aquí es enalapril. Y preguntas como estas, las formulas de diferentes formas. Al final el mensaje es el mismo. Esto acá es otra pregunta, se insiste lo mismo, pero yo supongo que aquí tiene que venir un par de preguntas, por lo menos este año. Pero vamos a insistir lo mismo a propósito de una pregunta. ¿Qué habíamos dicho de sífilis primaria? Que es una úlcera generalmente única, de bordes elevados e indurados, y no duele, no doloroso. Esa es la característica de sífilis primaria. De chancroide, que puede ser única o múltiple, y que es dolorosa, bordes no indurados. También preguntan sobre agentes etiológicos. Este es fácil, interponer apoyo, pero hay que recordar que chancroide es Haemophilus ducreyi. Herpes son vesículas dolorosas que llevan a formar erosiones múltiples, dolorosas. El herpes virus tipo 2. El linfogranuloma venérea, clamidia trachomatis, puede ser única, generalmente la lesión, y es no dolorosa, pero bordes no indurados, para diferenciarlo de sífilis. De granuloma inguinal, única o múltiple y no dolorosa. Esto es lo más importante de lo que teníamos que repasar. Todo lo demás ya no entra al cuento para responder preguntas. A no ser las adenomegalias, en el caso de sífilis, son ganglios satélites bilaterales, chancroides unilateral, herpes bilateral, linfogranuloma uniobilateral y granuloma inguinal es poco frecuente. Nos preguntan sobre esto, sobre el herpes virus tipo 2. Empieza como lesiones vesiculares, dolorosas, que rápidamente erosionan, forman erosiones o úlceras, muy dolorosas, bordes hiperpigmentados. A veces se acompañan de zonas de necrosis. El sífilis, lesión ulcerativa única, bordes indurados, se nota. El lecho es rosado y es no doloroso. En el chancroide hay varias lesiones. El lecho es más amarillento y los bordes no son indurados y es doloroso.
se resalta esto, es muy doloroso. Lesiones vesiculares en los labios mayores asociados a adenomegalias inguinales. En este caso, si son vesiculares, no hay duda que esto es herpes genital. Herpes zóster, ¿por qué no es herpes zóster? No es la localización, tiene que ser dermatoma. Chancroides empieza como una úlcera, no como lesiones vesiculares y es dolorosa. Gonorrea no se asocia a úlcera. Y sífilis es una lesión única y empieza como una úlcera de borde cingulado no doloroso. De paso tenemos esta otra pregunta de infección de transmisión sexual. Varón con descarga uretral, mucosa y luego purulenta. Las uretritis pueden ser gonocócicas y no gonocócicas. Por el hecho de ser varón, pensarían en una circomona o micoplasma. No, varón, yo pienso en primer término en gonococo, una uretritis gonocócica. Más aún que la descarga uretral luego se convirtió en purulenta. Un varón generalmente son asintomáticos. Esta es lo que decía la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En este caso va a haber una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo que va a ocasionar una estenosis subaórtica y obstrucción a la salida de flujo de la sangre del ventrículo izquierdo. Esta obstrucción de la salida de sangre del ventrículo izquierdo va a llevar un gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Hay que recordar eso, esta gradiente. Entonces, el motivo de la pregunta es acerca de esta gradiente. Porque si esta gradiente se incrementa, ¿qué va a pasar con el soplo? Si esta gradiente disminuye, ¿qué va a pasar con el soplo? Esto vamos a verlo. Tienen entonces acá. La gradiente del soplo se modifican con distintas maniobras. Todo lo que aumenta la precarga. ¿Qué es precarga? Es la extensión de las cámaras cardíacas. ¿La precarga de qué depende? Depende del retorno venoso y depende de la distensibilidad de la cámara cardíaca. Entonces, todo lo que disminuye la precarga hace que el ventrículo izquierdo esté menos lleno. Al estar menos lleno, el septo obstaculiza más la salida de sangre. Entonces, al disminuir la precarga, va a haber mayor gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Esto sucede en la maniobra de Valsalva, que tome aire que puje, o en bipedestación. Son dos ejemplos que llevan aumento de la gradiente y aumento del soplo. Recuerden esto, a menor postcarga, mayor gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, y mayor soplo. Caso contrario, lo que aumenta la precarga, ¿qué aumenta la precarga? La inspiración profunda. ¿Se acuerdan de que inspiración aumenta el llenado del ventrículo derecho, del corazón derecho? A optar por la posición de cuclillas y el ejercicio, va a aumentar la precarga del corazón. El aumento de la precarga va a llevar a un aumento de sangre del ventrículo izquierdo y una disminución de la gradiente del ventrículo izquierdo y la aorta, y una disminución del soplo. A mayor poscarga, menor gradiente. Eso es inversamente proporcional. Mayor poscarga, mayor gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Ahora sí viene lo bueno, responder esta pregunta, aunque está, no sé, vamos a aceptar controversias o opiniones contrarias. En la miocardiopatía hipertrófica obstructiva se produce una hipertrofia heterogénea sin dilatación significativa del ventrículo izquierdo. A menudo se hipertrofia fundamentalmente el tabique interventricular. Es todo un preámbulo. Además, se da un gradiente dinámico de presión del infundíbulo del ventrículo izquierdo relacionado con la estenosis de la región subaórtica. Señale de las siguientes que disminuye el gradiente de presión dinámica en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y tienen ahí expansión del volumen sanguíneo, una catecolamina digital, maniobra de Valsalva y el ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Qué estoy buscando acá? Estoy buscando causas que aumenten la
poscarga o que disminuyan la precarga. Veamos. Expansión del volumen sanguíneo. ¿Aumentará la precarga? Si aumenta el volumen, sí, ¿no? Entonces puede ser una respuesta. Aumenta el volumen, puede ser una respuesta. Y va a disminuir la gradiente de presión. Catecolamina, isoprotenedor. Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, podría aumentar la fuerza de contracción. Digitálica, podría aumentar la fuerza de contracción. Maniobra de Valsalva, hemos dicho que disminuye la precarga. Y acá hay dos respuestas: el ejercicio y la expansión del volumen sanguíneo. Regresando, acá. El ejercicio, la inspiración, aumenta la precarga. Pero también si yo le hago red de fluidos, aumento la precarga, le doy mayor volumen a un paciente, voy a aumentar la precarga, disminuir la gradiente y disminuir el soplo. Entonces acá la respuesta podría ser expansión del volumen sanguíneo o ejercicio. Pero en la clave estaba solo la E, alternativa E. Esta es una pregunta difícil, vamos a verla antes de ir al descanso. Ya hablamos de pericarditis. Nuevamente insisto, el paciente viene por insuficiencia cardíaca predominio derecho, hay mayor congestión del lado derecho. Tiene dolor pericárdico, dolor retroesternal opresivo que se irradia a la espalda y que disminuye con los cambios de posición. Puede desarrollar hipotensión sistólica y disminución de la presión de pulso. ¿Qué es presión de pulso? Es la diferencia entre presión sistólica menos presión diastólica. ¿De acuerdo? Cuando yo hago mi diagnóstico clínico de pericarditis, le pido un electrocardiograma, que vamos a verlo acá, y le pido una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax busco la morfología de derrame pericárdico, el corazón en gota, corazón en botellón, como esta. Está a favor de que aquí hay un derrame pericárdico. Le pido el electrocardiograma. ¿Y qué voy a encontrar en el electrocardiograma? En este caso son los criterios de PODIC. ¿Pero qué busco en el electrocardiograma? Supera el nivel del ST, pero cóncavo, porque si fuera un infarto sería convexo el ST. ST cóncavo, supradesnivelado. Onda C picuda, pulso alternante, un latido normal y otro pequeño, un QRS normal y otro pequeño. Y de acuerdo a los criterios del PODIC, en primer lugar hay una supradesnivel del ST, después regresa al basal y se hace negativo. Y después nuevamente con la onda T. Primero, ST supradesnivelado, regresa a línea basal y la onda T se hace negativa. Y en tercer lugar, la onda T vuelve a hacerse positiva. Se conoce como los criterios de PODIC. Etiología. Planteo etiologías de la pericarditis. Puede ser infecciosa, viral, bacteriana o por hongos, dependiendo de dónde provenga el paciente. Infarto agudo de miocardio, como dijimos, puede ser causa de pericarditis. Autoinmune y también algunos fármacos. Si consideramos postinfarto, tenemos dos posibilidades. La epistenocárdica, acá se encuentra colindancia al infarto una zona fibrinosa o hemorrágica a nivel del pericardio. Y el síndrome de Dressler, que le debe resultar conocido, en este caso es una inflamación por una reacción de tipo autoinmune. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuándo plantean que es Dressler? Porque el paciente empieza a presentar fiebre y también compromiso pleuro-pulmonar, puede hacer derrame pleural. Entonces, si es postinfarto, la epistenocárdica, una zona fibrinosa hemorrágica, pero esto es más importante, el síndrome de Dressler. El paciente tiene fiebre, compromiso parenquimal pleural. Viendo la pregunta, con el nombre de infarto agudo de miocardio se designa
la necrosis miocárdica aguda de origen isquémico, secundaria oclusión trombótica. Da unos datos. Su incidencia varía oscilando de 0.8 a 7.5 por 1000 habitantes y años, con predominio entre los varones entre los 55 y los 65 años. Es frecuente y altamente letal, cuya mortalidad durante la fase aguda es estimada en 20 y 50%. Esto es lo que importa. 2 semanas después de haber ingresado a UCI por infarto de cara anterior, el enfermo presenta fiebre. Miren, fiebre junto con pericarditis, serosanguinolenta y pleuritis. Le está dando el diagnóstico. Recuerden que tenían dos posibilidades que están de fondo que hay: infarto de miocardio, puede ser una epistenocárdica o síndrome de Dressler. Todo está para un síndrome de Dressler. Y el síndrome de Dressler también es autoinmune. Entonces acá yo podría marcar, ya busco, allá. A mí me parece que este es por infarto de miocardio, pero es el síndrome de Dressler. Se busco acá, síndrome de Dressler, no lo encuentro. Pero también puede ser la respuesta que sea autoinmune, y en este caso la respuesta es autoinmune. ¿Por qué? Porque tiene de base infarto agudo de miocardio, más fiebre, más pericarditis, más pleuritis. Todo el cuadro clínico de síndrome de Dressler. Hagamos un alto, después hacemos el alto. Con el estudio de los volúmenes pulmonares estáticos, aquí hablamos de una espirometría simple. En la espirometría simple le pedimos al paciente que tome aire y que se tome su tiempo para expulsarlo. Es una espirometría simple. En cambio, en la forzada, ya aquí tiene que botar el aire lo más rápidamente que pueda. Entonces nos dan algunos datos. En la espirometría forzada se cuantifica el volumen total expirado, capacidad vital forzada. El volumen expirado en el primer segundo es el BEF1 y el cociente BEF1, capacidad vital forzada. También suele cuantificarse el flujo expiratorio entre 25 y 75%, el PEF 25-75. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Vamos a examinar esto. Pero antes, hagamos una precisión. Yo tengo un paciente con asma. ¿Cuál de estos parámetros va a estar disminuido? Va a estar disminuido el BEF1 y va a estar disminuido la relación BEF1, capacidad vital forzada. Tengo un paciente con fibrosis pulmonar. ¿Qué estará disminuido? La capacidad vital forzada. Tengo un paciente con un síndrome obstructivo bronquial y le encuentro que el flujo expiratorio forzado 25-75 está disminuido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un asmático, un paciente que tiene bronquitis crónica, como EPOC, el flujo expiratorio forzado 25-75 está disminuido? Significa que hay compromiso de las vías menores de 2 milímetros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el volumen de reserva inspiratoria? Vamos a ver, y dan varias posibilidades. Vamos a ver las alternativas de frente. Ahí tienen en una espirometría simple el volumen de aire corriente y el volumen constante que inspiramos y expiramos en forma normal. El aire adicional que ingresa luego de una inspiración normal es el volumen de reserva inspiratoria. El aire que es expulsado luego de una inspiración normal haciendo una expiración exigida es el volumen de reserva expiratorio. Y el volumen que permanece constante es el volumen residual. Entonces veamos. Capacidad inspiratoria es volumen de aire corriente más volumen de reserva inspiratorio. Y capacidad residual funcional es volumen de aire corriente más volumen de reserva expiratoria. Veamos entonces. Capacidad vital es todo menos volumen residual. Ya. Es la máxima cantidad de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones tras haberlos llenado primero al máximo y después expirado al máximo. ¿De qué estamos hablando? De máxima capacidad de aire que se puede expulsar. Esa es capacidad. ¿Ah? La máxima capacidad que se puede expulsar. Inspiro profundo. Expulso el volumen de reserva expiratorio. Expulso el volumen de aire corriente y expulso el volumen de reserva expiratorio. ¿Qué? Capacidad vital. Eso es capacidad vital. Se va. La otra. Es el volumen adicional de aire que puede expulsarse realizando una expiración forzada al final de una expiración normal. ¿De qué estamos hablando?
del volumen de reserva expiratorio. Es la cantidad de aire que puede inspirar una persona comenzando desde el nivel de expiración normal y distendiendo sus pulmones hasta más, o sea de acá, expiración normal y distendiendo sus pulmones hasta su máxima capacidad. Inspiro, volumen de aire corriente, inspiro, volumen de reserva expiratorio. Esa es capacidad inspiratoria. Es el volumen de aire adicional que puede inspirarse por encima del volumen de aire corriente. Este es el volumen de reserva inspiratorio, que es lo que están preguntando. Esa sería la respuesta.